A la luz de la lámpara. Hola y muy bienvenidos a un nuevo programa de A la luz de la lámpara. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de una historia muy conocida por todos, desglosada por cientos de predicadores. Estoy hablando acerca de la historia de Gedeón, del juez Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿no? Que una historia muy conocida por todos ustedes, pero que siempre, como toda palabra de Dios, tiene algo nuevo para enseñarnos cada vez que la leemos, ¿no? Para eso vamos a centrarnos en los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. Para comenzar vamos a recapitular, ¿no?, un poco sobre qué se trataba, ¿no? Los judíos habían abandonado nuevamente a Dios y los amalecitas, los madianitas y gentes de Oriente habían venido cruzando el Jordán y se asentaron en sus tierras, le robaban los alimentos que cosechaban y se apropiaban de todo fruto de la tierra, ¿no? Y la gente clamaba nuevamente y Dios le levantaba, por amor a Israel, le levantaba un juez que juntaba un montón de gente y expulsaba a los opresores, ¿no? Es algo cíclico que va ocurriendo a lo largo de todo el periodo de los jueces, que justamente esta semana estuve compartiendo en la página diferentes imágenes de 12 jueces destacados que menciona en dicho libro, ¿no? Que lo pueden encontrar, lo pueden buscar por ustedes mismos, donde menciona lo que estos hacían, cuánto tiempo duraba su juzgado, su periodo como juez y sus hechos destacados, ¿no? Y vamos a centrarnos aquí en los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. Estamos alrededor del año 1213 a.C. Todavía faltaba unos 200 años para que naciera el rey David. También un tiempo todavía faltaba para que se instaurara el templo. En ese tiempo no había templo y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Entonces había un cierto momento donde las personas no sabían qué hacer y como que Dios no hablaba, pero las personas se apartaban porque estaban atrás de esos dioses paganos, que era lo que siempre ocurría, ¿no? Ellos se apartaban de Dios, Dios los oprimía enviándoles a un pueblo opresor que los castigaba durante un tiempo. Ellos se arrepentían, oraban, clamaban a Dios, y Dios les enviaba un libertador, en este caso Gedeón, y esto los libertaba, pero pasado que moría este juez, volvía a caer en pecado, y así se repite a lo largo de todo el libro de Jueces. Entonces, los israelitas clamaban a Dios, como siempre, y Dios en ese momento les envió un profeta, el cual no menciona el nombre, y esto lo hemos hablado muchas veces, que no es importante el mensajero, sino el mensaje. No dice quién era, de dónde era. Por ahí en los diferentes libros de proféticos nos hablan de quién era este profeta. Digamos, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, nos dicen, dan apenas unas pequeñas palabras acerca de la persona o de dónde venía, o de hijo de quién era, o de la tribu de quién, pero no dice cuánto tiempo vivió, cuánto tiempo fue su ministerio. Por ahí se van sacando las fechas mediante el tiempo, cuando menciona a los reyes sobre el cual mencionan al principio o durante el principio del capítulo. Esas son algunas pautas que podemos ver dentro de todos los libros proféticos. Pero hay algunos casos excepcionales, como en este, por ejemplo, donde no menciona nada acerca del profeta, sino que solamente dice que se levantó un varón profeta
pero no menciona el nombre, no menciona cuánto tiempo predicó o qué fue de su vida o de dónde pertenecía. Tiene estas cosas raras por ahí la Biblia, pero como les decía, no es importante el mensajero, sino el mensaje, que en este caso era arrepiéntanse. Ustedes pecaron y entonces por eso le vienen estos males. Deben arrepentirse y entonces Dios hará su obra, ¿no? Pero pasado unos días posiblemente, un ángel se aparece a Gedeón, quien vivía en Ofra. Hoy no se sabe exactamente dónde queda Ofra, pero se supone que es la ciudad de Afula, una ciudad más o menos grande, debe tener unos 48, 50 mil habitantes, si no me equivoco, que estuve viendo estos días. Se supone que es esa la ciudad, pero no está del todo determinado que fue esa la ciudad de Ofra. Hay otras ciudades también que pudieron haber sido, pero vamos a ver que por los lugares, por las proximidades que hay allí, pudo haber sido esta la ciudad de Afula, ¿no? Entonces el ángel el varón de Dios, se presenta ante Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza a pelear contra los madianitas porque Dios te ha levantado. Pero vamos a ver en un principio, en un primer momento, que no parece serlo, ¿no? Gedeón no parece ser ese varón esforzado y valiente que tenía toda esta fuerza, esta valentía para ir a luchar. Es decir, tenía miedo de estos amalecitas, porque vemos que incluso las personas, todos los habitantes de la tierra, comenzaron a vivir en cuevas. Habían dejado, ya sabemos, habían dejado de vivir, de ser nómadas, y se habían asentado en la tierra de Israel. Ya habían dejado un poco el lado del uso de las tiendas, de las carpas, y se asentaban, ya empezaban a hacer sus casas, ya empezaban a tener casas de piedra o de madera, o la base de piedra y luego la casa de madera. Pero en este momento, ya como venían todos los amalecitas todos los años y les quitaban todo lo que tenían, no solamente su alimento, sino su ganado, las casas, los pozos de agua, los mataban. Entonces, ellos abandonaron sus casas y comenzaron a vivir en las cuevas. Y el ángel lo primero que le dice, que debía derribar a los dioses paganos. Esto pasa hoy con nosotros también, ¿no? Para que Dios pueda obrar en nosotros, debemos dejar lo que nos está haciendo mal. En este caso eran los dioses paganos que estaban dentro de las ciudades o dentro de la casa de Gedeón, que eran Baal y Acera, ¿no? Le dice que debía que debía derribar estos dioses. Y así pasa con nosotros. Si hay algo que nos está haciendo mal, para que Dios no pueda obrar en nosotros, por ejemplo, las adicciones, puede ser las bebidas alcohólicas, las drogas, la adicción al juego, las apuestas, todo esto que ponemos por encima de Dios, o estamos obsesionados con el trabajo, obsesionados con tener una casa más grande, un auto más grande, o tener algo que ponemos por encima de Dios y no dejamos que Dios obre en nosotros. Por ejemplo, en vez de pedirle a Dios, Dios, quiero renovar mi auto y dejar esto en la mano de Dios, no, agarramos y empezamos a trabajar y buscamos la forma, por ahí nos relacionamos con gente que no debemos. Entonces evitamos que Dios pueda hacer su obra, y entonces esto es lo que nos está mostrando acá, ¿no? Que Dios, que poner en primer lugar a Dios y sacar estas cosas que nos está haciendo mal. Esto es lo que nos muestra al quitar a los dioses paganos, al quitar de la casa, al derribarlos. Pero vemos que en un primer momento tiene miedo también Gedeón, porque junta a un puñado de personas, pero va y lo hace de noche. Y
nuevamente me lleva a pensar, el ángel le dice, varón esforzado y valiente, pero en ese momento como no tuvo valentía, sino que tuvo temor porque fue de noche, por temor a las personas para que no se supiera que fue él el que había derribado los dioses paganos, ¿no? Pero cuando se descubrió todo esto, que se descubrió que fue él el que había derribado los dioses paganos, fue llamado Jeroboal, que es Baal contienda por sí mismo. Ustedes pueden leerlo para no hacerlo muy largo, pueden leerlo por ustedes mismos, qué fue lo que pasó, que él tuvo que derribar los dioses estos, y hubo una contienda ahí con su padre también, ¿no? Entonces los madianitas volvieron a cruzar el río Jordán, dice el verso 34. Esto me puso a pensar cómo cruzaban el río Jordán en ese momento. ¿Cómo hacían? Hoy si ven ustedes videos o fotos, ven que el río Jordán no es un río caudaloso, por ahí, y en muchas partes es bastante angosto. Justamente hace un tiempito atrás estaba viendo el lugar donde se cree que Juan el Bautista bautizó y bautizaba en ese momento a sus discípulos, donde bautizó a Jesús, por ejemplo. Hay un lugar que lo pueden buscar ustedes en YouTube, por ejemplo, y ven que está al otro lado del Jordán, ya está Jordania, y ven donde que están los soldados jordanos, están mirando lo que están haciendo de este lado, del lado de Israel. ¿Qué están haciendo? Que están bautizando. Hay un lugar allí con unas pequeñas tribunas y unas escaleras donde se puede bajar al agua, y se puede ver claramente que el Jordán no es un río caudaloso, ¿no? La verdad no sé qué profundidad tendrá allí el río, pero se puede ver que en algunos momentos se puede cruzar a nado, y estuve viendo varios lugares de allí del Jordán donde no es peligroso o se puede cruzar fácilmente de un lado al otro. Obviamente están los soldados, no se puede cruzar porque va a haber un conflicto allí, y ya sabemos allá no se andan con tonterías, primero disparan y luego preguntan, ¿no? Y esto por un lado. Pero vamos a leer ahora en Josué capítulo 3, versículos 14 al 16, que cuando el pueblo iba a cruzar al otro lado del Jordán, estoy hablando en Josué, ¿no es cierto? Cuando iban a pasar a la tierra prometida, en ese momento el río era muy caudaloso. Vamos a leer como les dije, Josué capítulo 3, versículos 14 al 16, podemos leer algunos más, pero para no hacerlo muy largo, ¿no? Aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Esta zona de las que le comentaba recién, lo que leía recién, queda a unos 80 kilómetros más o menos de donde cruzaban los madianitas y amalecitas hacia el lado donde estaba Afula, o la ciudad de Ofra, donde estaba Gedeón, ¿no? La ciudad de Adán hoy ya es, del lado jordano, es un pequeño poblado donde ya no hay nada, está todo destruido y abandonado, es una zona muy desértica, ¿no? Pero creo yo que para cruzar, como le leía recién, era un río muy caudaloso en ese momento, el Jordán, y esto ocurrió unos 200 años, si no me equivoco,
¿sí? Unos 200 años antes de la historia de Gedeón. O sea, entre Gedeón y Josué, o entre Gedeón y el paso de los judíos a la tierra prometida, hay unos 200 años apenas de diferencia. Entonces, no pudo haber mucha diferencia entre la potencia o la fuerza o el caudal del Jordán en ese momento. Y recordemos también, como dice, que se desbordaba el Jordán en todo el momento de la siega, como si pueden leerlo al principio, cuando se presenta el ángel con Gedeón, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Es decir, ya había cosechado el trigo y estaba separando el fruto bueno del malo, ¿no? Entonces habrá pasado un tiempo entre que los madianitas cruzaban el Jordán y este momento donde estaba Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar, ¿no? Los meses lluviosos en la tierra de Israel eran desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo. Es decir, en todo ese momento seguramente el caudal estaba bastante fuerte en el Jordán. Entonces, desde el llamado de Gedeón hasta el paso de los madianitas y amalecitas hacia la tierra de Israel habrán pasado algunos meses, calculo yo. Estos son puras especulaciones mías, ¿no? Porque para que ellos pudieran cruzar tranquilamente, vadear el Jordán. O tal vez pasaban por barcazas, pero ahí hay muchísimos hombres que debían cruzar de un lado al otro. Entonces se me hace más factible a mí que los madianitas y amalecitas cruzaban a pie o nadando, pero un paso que sea bastante fácil para cruzar de un lado al otro. Entonces Gedeón juntó un gran ejército, ya las personas estaban cansadas y envió mensajeros por todas las ciudades, por toda la región cercana. Las personas ya no tenían nada que perder, ¿no? Ya estaban jugadas, como por así decirlo. Ya estaban cansadas de no tener su propia casa, no poder disfrutar de sus propias cosechas, del propio fruto de la tierra. Entonces no tenían nada que perder y respondieron al llamado de Gedeón, pues, obviamente, seguramente ayudado por Dios también, y vinieron personas de Aser, Zabulón y Neftalí, como lo pueden leer en el versículo 35 del capítulo 6. Y entonces, pasando ya al capítulo 7, entrando más en la historia y en la lucha, dice el capítulo 7, el versículo 1: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Entonces Gedeón y su gente se ubicaron en la fuente de Jarod, y el ejército invasor se asentaron en el valle de Moré. Pero Dios le dice a Gedeón que tenía demasiada gente consigo, que eran demasiados sus soldados, a pesar de que había una buena diferencia entre los diferentes ejércitos, ¿no? Había los madianitas y amalecitas eran mucho más. Y le manda que se juntaran y les dice que aquellos que tuvieran miedo que se volvieran. Entonces, y se volvieron como 22.000 hombres y quedaron 10.000, dice el verso 3. Pero Dios le dice que aún había demasiada gente para que entonces no pensaran en que el número de personas fueran, que en el número de personas estuviese la fuerza, sino que Dios debía demostrar que por medio de él los judíos habían sido liberados, como lo vemos en los capítulos anteriores. Si quieren leerlo, ven que con una sola persona o un puñado de personas ya Dios obraba en esas personas y era liberado Israel. Pero en este caso
si Dios no obraba en ese momento, de esos 30.000 hombres, 32.000 hombres aproximadamente, si no quedaban, si no se iban, entonces iban a pensar que en el número estaba la fuerza, y Dios le quería demostrar que no era así. Entonces le manda que vayan a ese manantial, a la fuente de Jarod, y les dice que todo aquel que se agachara y lamiera como un perro el agua, no debía irse. Y aquellos que se agacharan y tomaran el agua con la mano, haciendo como un pocito con la mano, esas personas sí iban a ir a la lucha. Y entonces quedaron solamente 300 hombres. O sea, de la fuerza inicial de 30.000 hombres quedaron solamente 300. Pero vamos a ver que los madianitas y amalecitas eran muchísimos más, eran como 130.000 hombres más o menos. Y entonces, pero aún Gedeón tenía sus dudas, obviamente, y eso nuevamente recapitulando. El varón de Dios, el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Y nuevamente, él está dudando, él no está demostrando esa valentía. Entonces Dios le dice que tome a su criado, a uno llamado Fura, y se va de noche al campamento madianita. Y entonces escuchan están hablando algunos soldados allí, y le dice uno al otro que tuvo un sueño y que vio a Gedeón que los destruía. Entonces allí sí agarró confianza y volvió a su campamento junto a sus 300 hombres, y entonces sí, allí sí atacaron al ejército invasor, y lo derrotó con una táctica muy sencilla, ¿no? Con un ataque de sorpresa, con unas trompetas y unas teas con fuego, haciendo mucho ruido. Y obviamente la mano de Dios estando atrás de todo esto, les demuestra que salen corriendo todos, se van escapando, muchos cayeron obviamente por el camino, y los madianitas y amalecitas vuelven a cruzar hacia el otro lado del Jordán, escapando y siendo liberados de ese yugo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre este lugar particular, ¿no? donde se separaron, donde fueron elegidos estos 300 hombres. Hoy es llamado Ma'ayan Jarod, el manantial de Jarod, ¿no es cierto? También llamado el manantial de Gedeón. Hoy es un parque nacional en el cual se puede visitar, se puede acampar, y se puede ver ese lugar, esa pequeña cueva donde Gedeón y sus hombres tomaron el agua y acamparon allí antes de enfrentar a los madianitas y amalecitas. Y conocer también la historia donde ocurrió esto hace 3.000 años, ¿no es cierto? Esta foto que ven ahora fue tomada a principios del siglo XX, y se puede ver allí que había mucha más agua de lo que hay en la actualidad. Lo que me lleva a pensar que cuando Gedeón estuvo allí en ese momento, incluso era mucho más grande. Y también fíjense que no había árboles en los alrededores, en esa imagen. Pueden ver que no hay árboles, pero hoy sí los hay. Entonces Gedeón y los demás estaban totalmente al descubierto en ese momento. Es decir, ellos podían ver su pequeño ejército de 300 hombres, podían ver allá al otro lado, a unos 7 kilómetros aproximadamente, podían ver a toda aquella multitud de personas, unos 130.000 hombres, como les dije, que luego lo pueden buscar en el capítulo 8, cuando Gedeón cruza hacia el otro lado a buscar a Seba y a Salmuna, donde ya solamente le quedaba un pequeño ejército de 15.000 hombres, de su fuerza inicial de 130.000 hombres aproximadamente. Y por último quiero comentarles acerca de otra lucha que hubo en ese lugar, llamada la Batalla de Ain Yalut, ocurrida en el año 1260 de nuestra era, ya mucho más
mucho más cerca de nosotros, ¿no? Donde se enfrentaron los mongoles, el imperio mongol, frente a los egipcios mamelucos, la potencia dominante en toda la región allí de Egipto, Israel, toda esa zona, que eran quienes estaban dominando. Los mongoles estaban bajo el mando de Hulagu Khan, quien era el nieto del famosísimo Genghis Khan. Hulagu Khan fue el fundador del Ilkhanato, es decir, una de las 4 cabezas o de las 4 divisiones que tuvo el imperio mongol en ese momento, que sufrió el imperio mongol en ese momento. Hulagu Khan era el tercer hijo de Tolui Khan. Tal vez Hulagu sea mucho menos recordado o pocos hayan oído acerca de él, pues él era el hermano de Kublai Khan, quien vivió muchos más años, pueden verlo en esta imagen, quien vivió muchos más años y tuvo una carrera más exitosa, ¿no? en lo que es en la batalla. Por su parte, los egipcios estaban comandados por el sultán Saif ad-Din Qutuz al-Muisisi, o solamente llamado Qutuz. Pero lo interesante de esta historia que ocurrió allí, en ese mismo lugar, o en esa zona allí circundante, en el valle de Jezreel, que fue la primer derrota de los mongoles, una primer gran derrota que obtuvieron los mongoles. Todos conocen ya la historia de los mongoles, quién eran ese poderosísimo ejército, quienes nómadas, quienes venían allá desde las regiones circundantes de China, que conquistaban todo a su alrededor, donde destruían todo, destruían casas, mataban a las personas, se llevaban a las mujeres, mataban incluso a los niños, a los ancianos, no perdonaban a nadie y conquistaban todo sin dejar rastro de nada, ¿no? Pero lo interesante, como les decía, de esta historia es que fue la primer gran derrota de los mongoles. Tal fue así que los mongoles nunca pudieron ganar terreno en esa zona de Siria, de Israel, de Arabia, llegaron hasta Irak, si no me equivoco, Irak, Irán, hasta esa zona pudieron conquistar, pero más allá de eso no pudieron llegar. Tuvieron que ir por arriba hacia Turquía, hasta por ahí nomás llegaron. No pudieron adentrarse y asentarse en Palestina, ¿no? Y como resultado de esta derrota, los mongoles perdieron a 20.000 de sus hombres. Bien, ahora tomando el Google Earth como base, vamos a mirar un poco los lugares sobre los que estuvimos hablando, ¿no? Vamos a la tierra de Israel, vamos a ver aquí el manantial de Gedeón, esta es la zona actualmente. Fíjense, estamos parados sobre el manantial de Gedeón, este es el lugar que les comentaba, donde, donde está el manantial, el lugar donde se puede visitar hoy. Hay un pequeño poblado aquí. Allá está el Monte Moré, donde estaban los madianitas y amalecitas. Vamos a volver ahí en un momento. Aquí está el pequeño poblado de Jezreel. Este es todo el valle de Jezreel, toda esta zona, nombrado así. Aquí está Ofra o Afula, como les dije recién, está en la actualidad, actualmente la ciudad de Afula en Israel. Pero que, como les dije, se cree que esta era el pequeño poblado de Ofra, de donde provenía Gedeón. Y entonces vamos a ir, les voy a mostrar un poco más hacia allá. Allá, este es el Genezaret o el mar de Tiberíades, como lo podemos leer en Lucas, en los Evangelios, donde los lugares donde visitó Jesús. Acá está el río Jordán, no lo muestra claramente, obviamente, por ser una base de datos, pero este es el valle
toda esta zona, el, el río Jordán, lo que es actualmente. Fíjense en las montañas, la depresión que hay acá abajo, pueden verlo aquí abajo, donde muestra la elevación, la elevación, justamente la depresión, lo que es, ¿no? La zona más, con la menor altitud sobre el nivel del mar en la tierra. Entonces los madianitas y amalecitas cruzaban desde el otro lado, desde aquel lado debían cruzar para llegar hasta donde estaba Gedeón. Entonces nos encontramos en este lugar, ¿no es cierto? Donde Gedeón, junto a sus 300 hombres, se ubicaron antes de la batalla y los madianitas y amalecitas estaban esparcidos por todo este lugar. Yo le puse la flechita o la marca sobre el monte, pero ellos estaban en el valle, nos dice el versículo 1, ¿no es cierto? Y se prepararon para la batalla. Seguramente se habrán enfrentado por este lugar y los madianitas y amalecitas salieron corriendo por este lado. Pero fíjense ustedes, ya lo vamos a hablar en algún otro momento, que este va a ser el lugar principal para que lleguen los ejércitos en el día del juicio final, antes, en el Armagedón, ¿no? Que van a cruzar, que siempre se habla sobre el valle de Jezreel, el valle de Esdraelón. Va a ser toda esta zona aquí, fíjense, un lugar especial para enfrentarse porque es bastante plano. Fíjense, lo voy mostrando, ahí pueden ver ustedes la elevación sobre el nivel del mar, es bastante plano. Pueden ver la montaña allá a lo lejos y aquí allá vamos a ir ahora hacia Megiddo, donde se dice que va a ser la reunión de los ejércitos, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, ¿no? Entonces vamos a ir ahora a Jericó, donde cruzaron los primeros israelitas, cruzaron para llegar a la tierra prometida. Acá está Jericó, actualmente, la ciudad de Adam, quedaba más o menos no recuerdo bien, pero queda más o menos por esta zona. Tuvieron que haberlo cruzado más o menos por esta zona aquí. Fíjense lo que es aquí el Jordán, con un caudal muy disminuido. Hace algún tiempo atrás estuve viendo algunos videos, algunas noticias sobre cómo había perdido el caudal el Jordán, más precisamente allá en Nazaret, acá en el mar de Tiberíades, que estaban pidiendo que se abran compuertas en las distintas represas que hay por allí porque estaban en su nivel más bajo y de a poco se pudo recuperar un poco el nivel del agua. Recordemos que este es el principal lugar de agua dulce, principal emplazamiento de agua dulce de todo Israel. O sea, si en este lugar se seca o hay algo que ocurre con el agua, si lo contaminan, como eh, quisieron hacer antes de la batalla de Yom Kippur, quisieron contaminar el agua. eh, si no fuese porque no llegaron a contaminarla, hoy estaríamos hablando de un escenario totalmente distinto, ¿no? Acá entonces pueden verlo un poco más desde el aire, más alto, todo, todo lugar sobre el que estuvimos hablando. Fíjense, desde el manantial de Gedeón hasta el monte Moré hay unos entre 5 y 7 kilómetros, o sea, todo ese recorrido tuvo que haber hecho Gedeón junto con Fura, ¿no? Su criado, para ir durante una noche para ver, eh, para recorrer y escuchar el sueño. Y entonces así ganar ímpetu y volver con Fura
y así atacar a los madianitas y amalecitas. Bien, esto es lo que tenía para comentarles, esta historia muy interesante acerca de Gedeón y sus 300 hombres contra los madianitas y sus 130.000 hombres, ¿no? Y también esta pequeña historia de la batalla de Ain Jalut en el año 1260. O sea, este lugar, lo pueden ver ustedes, está manchado de sangre totalmente, porque fue lugar y escenario de muchas luchas. Es un lugar lindo porque tiene una planicie donde, ya lo van a ver ustedes, tiene eh, donde pueden cruzar los ejércitos, es un lugar bastante plano y pueden asentarse los ejércitos. Entonces, esto es lo que tenía para compartirles a ustedes. Dios los pueda bendecir muy ricamente, es mi deseo. Muchas gracias y hasta la próxima.